Y la pregunta es por qué justamente, por supuesto, cuidarnos de nuestra palabra es lo que nos va a permitir salvarnos y cuidarnos y evadir todas estas desgracias. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Hay muchas cosas que posiblemente son importantes que debemos cuidar, pero el rey Salomón enfatiza justamente el cuidado de la boca y de la lengua. ¿Sí? También con otras partes del cuerpo se pueden hacer cosas, no sé, con la mano o con los pies, también con ellos, con los ojos, también con ellos se pueden hacer cosas que son muy graves. Pero a pesar de eso, el rey Salomón eligió justamente la boca y la lengua. Y nos dijo, cuida tu boca y tu lengua, eso te va a cuidar de las desgracias de tu alma, de tu vida. Eso es por un lado. Por otro lado, encontramos el versículo también del rey Salomón que dice, Jaim de Mavet, la vida y la muerte en manos de la lengua. La persona puede dar vida con su lengua y puede matar con su lengua. Una buena palabra, una palabra de apoyo, de consejo, puede revivir. Una palabra de insulto, una palabra dura, una crítica indebida o que no es constructiva, puede provocar gran dolor. Y así también el padre del rey Salomón, el rey David, nos dice en los Salmos, en Tehilim 34:13, Mi aish hafetz haim. ¿Quién es la persona que desea la vida? Oev yamim, ama los días, lirot tov, para ver el bien. Netzor leshoncha merá, cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar calumnia. Otra vez, tanto en el rey Salomón como en el rey David encontramos básicamente la misma idea. El cuidar la boca, el cuidar la lengua es algo que te va a dar vida. Es algo que te va a cuidar de desgracia, de conflictos, de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el tema de la palabra en el ser humano? Entonces, bueno, este tema es muy amplio. Vamos a tocar en el tiempo que tenemos algunos puntos. Pero primeramente, empecemos desde el principio. Cuando Dios decide crear el mundo. Dios decide crear el mundo. ¿Qué es lo que hace para crear el mundo? ¿De qué manera lo hace? Está escrito, con la palabra de Dios se hicieron los cielos. Bidbar Hashem Shamayim Naasu. Uberuach Piv, y con el hálito, con el espíritu de su boca, todos sus ejércitos, todos sus astros. O sea, Dios cuando crea al mundo no utiliza un martillo, no utiliza instrumentos de construcción, lo que utiliza es su palabra. Cuando Dios quiso crear a la luz, ¿qué fue lo que hizo? Habló y dijo la palabra luz, que se haga la luz. En hebreo, or, que se haga la luz. Aleph Vav Resh. Cuando Dios quiere crear el firmamento, cuando Dios quiere crear las aguas, los océanos, cuando Dios quiere crear al sol y a la luna, cuando Dios quiere crear a los animales, todo Dios lo crea por medio de la palabra. Entonces, ya vemos desde el principio que la palabra es algo que tiene un gran poder.
Y Dios demuestra ese poder justamente por medio de la palabra. Nadie estuvo en el momento que Dios dijo que se haga la luz, pero el testimonio de los versículos lo dice. Y por eso dicen los sabios de Israel en el capítulo de los padres, en el Pirkei Avot, de Azara Ma'amarot Nivra Haolam. Por medio de 10 dichos fue creado el mundo. El mundo es una consecuencia de la palabra. Entonces, primeramente vemos la fuerza constructiva de la palabra. La palabra construye. Una persona que habla puede construir. Así como Dios construyó al mundo por medio de la palabra, nosotros podemos emular el comportamiento divino y también construir. Una persona que le da un buen consejo a su compañero y ese compañero sale de una dificultad por medio de ese consejo, está construyendo la existencia de su compañero. Le está permitiendo vivir mejor. Pero siempre lo que creó Dios tiene dos lados. Los dos lados de la moneda, el lado positivo y el lado negativo. El lado constructivo y el lado destructivo. El lado de la bendición y el lado de la maldición. En la parshá de esta semana, el rey Balak, el rey de Moab, moabita, pide los servicios del profeta Bil'am, el malvado, para maldecir al pueblo de Israel. La maldición es palabra, pero funciona, la palabra funciona. No siempre entendemos exactamente de qué forma. No solamente a nivel práctico, cuando una persona habla mal de tu compañero y eso lo perjudica. Muchas veces, no sé, un empleado tiene un trabajo y alguien viene y habla mal de él frente a su jefe y eso lo perjudica, le puede hacer perder su trabajo, así, etcétera. En diferentes situaciones, bueno, esa es una consecuencia más directa y más práctica de lo que puede provocar una palabra negativa. Pero nosotros también tenemos que entender de que hay algo más profundo en el funcionamiento de la palabra. La palabra es algo que va, como vemos en el ejemplo que yo he dado, a la misma raíz de la creación. Entonces, por eso tenemos que entender y tenemos que creer de que la palabra es una dimensión de gran poder a nivel constructivo, pero también a nivel destructivo. No solamente por las consecuencias que yo puedo ver en la realidad, sino también a nivel de los mundos espirituales, de las dimensiones más profundas, donde ahí también existe un cierto funcionamiento, donde las palabras pueden construir, pueden elevar o pueden provocar exactamente lo opuesto y lo contrario. En eso está basado lo que dijo el rey Salomón, lo que dijo el rey David, de que la persona que no cuida su boca, que no cuida su lengua, entonces va a tener que vivir grandes desgracias. Y por otro lado, la persona que sabe cuidar su palabra, entonces va a tener una buena vida, como dijo el rey David. La persona que quiere vida, que tenga un gran cuidado de lo que dice, de lo que habla, de cómo se expresa, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de convivencia, de sociedad, de trabajo. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el secreto de la palabra? Entonces, nosotros tenemos un gran sabio de la Edad Media, Rabí Yehudá Alevi. Vivió aproximadamente hace unos 1100 años.
y escribió un libro famoso denominado Kuzari. El libro Kuzari es un libro en el cual básicamente los Kuzarim eran un pueblo, un imperio, y tenían un rey. Y el rey empezó la búsqueda de la verdadera fe existencial. Esto es un hecho verídico. Lo que estoy diciendo ahora es algo que sucedió en la realidad. Rabbi Yehuda Levi básicamente escribe su libro en base a ese suceso que pasó unos cientos de años antes de que él viva. Y él transcribe básicamente la historia, donde este rey se dirige a diferentes personalidades religiosas, porque él quiere buscar en dónde está la verdadera fe. Él quiere encontrar a Dios y lo busca por diferentes rumbos. Entonces primero va con un filósofo griego, que básicamente son los que manifiestan la cúspide del conocimiento, de la ideología, de la filosofía. Y cuando termina su plática con él, no se conforma, porque básicamente el filósofo le dice: mira, tú, lo más importante es llegar al conocimiento más elevado. La religión es menos importante. La vía no es tan importante. Sí, puedes elegir esta religión, la otra religión, ¿no? Por supuesto que eso no le conforma al rey, porque él está buscando. Eso es exactamente lo que está buscando, según lo que explica Rabbi Yehuda Levi. Este rey tenía un sueño que se le repetía una y otra vez, y el punto central del sueño era: tus intenciones son buenas, pero tus acciones no. O sea, hay muchas personas en el mundo que tienen muy buenas intenciones. Quieren ser buenas personas, quieren actuar en el mundo del bien, quieren perfeccionarse, quieren mejorar. Eso es a nivel de los ideales del intelecto. Pero en la práctica hacen exactamente lo opuesto. O sea, ¿por qué hacen lo opuesto? Porque no saben cuál es el camino del bien. Están confundidos. Entonces tiene que venir alguien a enseñarles cuál es el camino correcto. Si tú quieres ser una buena persona, tienes que saber qué significa el bien. ¿En dónde está el bien? Una persona puede pensar de que él quiere ser una buena persona, pero él no sabe que mentir es algo que no es bueno, que está prohibido, que es dañino, y así sucesivamente. Pues por eso el filósofo no logra responder a sus necesidades, a sus dudas. Luego se dirige al dirigente religioso del mundo cristiano, y ahí tampoco él encuentra la respuesta a lo que está buscando. Luego se dirige, otra vez, no entro en detalle, el libro es muy importante, hay que estudiarlo, pero en estos momentos. Después se dirige al sabio musulmán, y tampoco encuentra la respuesta a sus dudas, hasta que al final llega al sabio judío. Y ahí básicamente empieza la parte más importante del libro, donde al final el sabio logra responder a todas las dudas que tiene este rey. Y al final, según la tradición, él y su pueblo se convierten al judaísmo, pero lo que
lo que yo quería enfatizar es lo siguiente. El Rabbi Yehuda Levi dice que el mundo está dividido en dimensiones, que básicamente son 4, que son 5. ¿Qué significa esto? La primera dimensión es la dimensión mineral. ¿Sí? El mundo está lleno de minerales, que básicamente son criaturas inertes, que no tienen vida. Los metales, la tierra, la arena. Básicamente ese es el mundo mineral. No hay rastros de vida, de movimiento, de crecimiento. Ese es el mundo mineral. Después después del mundo mineral, tenemos el mundo que se nutre del mundo mineral, que se llama el mundo vegetal. El mundo vegetal ya es un mundo donde se manifiesta un poco más el aspecto de la vida, porque ya estamos hablando de una dimensión donde existe el crecimiento. Los vegetales se desarrollan y crecen. Todavía no tienen movimiento, no emiten sonidos, o sea, están básicamente estructurados dentro de un lugar geográfico, de una posición, pero por supuesto que ya están por encima del mundo mineral. Después tenemos el mundo animal. Los animales, desde los insectos más pequeños hasta los animales más gigantescos, tanto terrestres como puede ser un elefante o como puede ser en el mundo acuático, una ballena. Entonces, ese es el mundo animal. Y el mundo animal ya es un mundo donde la, la dimensión de la vida ya es mucho más palpable. Tenemos movimiento, tenemos la posibilidad de movernos de un lugar al otro, tenemos la posibilidad de escuchar sonidos de diferentes tipos, y en ese aspecto el animal otra vez ya es una dimensión que está por encima del mundo vegetal. Después tenemos la dimensión humana. Ese es el cuarto nivel de las criaturas. O sea, el humano, por supuesto, ya es una criatura que además de tener todo lo que vimos anteriormente, y tiene todos los componentes del mundo mineral, porque nosotros tenemos minerales en nuestro cuerpo y también tenemos el poder del mundo vegetativo, de poder crecer y desarrollarnos, y tenemos el poder del mundo animal, tenemos movimiento, sonidos, comemos, tomamos, tenemos órganos, etc. Pero tenemos algo diferente, tenemos raciocinio, tenemos la posibilidad de pensar, tenemos la posibilidad de hablar, de conectarnos por medio de la palabra. Y por eso, en hebreo, el Rabbi Yehuda Levi expresa cómo denominar a cada uno de estos mundos. El primer mundo, el mundo mineral, que se denomina domem. Domem en hebreo significa domem, viene de silencio, inerte. O sea, básicamente una especie de mundo muerto, mortal. Ese es el mundo de los minerales. Los minerales básicamente son materiales que existen, pero no tienen ningún signo de vida. Después tenemos el tzomeach. Tzomeach es el mundo vegetativo. La palabra tzemach en hebreo, litzmoach, significa crecer. O sea, esa es la característica especial del mundo vegetal, que puede crecer.
Después tenemos el mundo del animal, que es el Olam Ajay, el mundo de los vivientes. O sea, en un animal ya podemos percibir mucho más claro la vida. La vida, el movimiento, los sonidos, el poder comer, tomar, el poder procrearse, etcétera, etcétera. Ese es el mundo, la dimensión de los animales. Y ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo denominarían ustedes al humano? Quiten la palabra humano. ¿Qué otro nombre le darían al ser humano? Que no sea la palabra humano. Ser vivo. Ser viviente racional. No, ser vivientes ya dijimos que eso también se aplica a los animales. Los animales también son seres vivientes. Pero puede ser un ser viviente racional. Bueno, entonces, ¿usted qué dice? Yo llamaría al hombre una criatura racional. O sea, el énfasis en el ser humano es el pensamiento. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? El que habla, el parlante. Oh, ya sé, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Todo. Entonces, ¿quieren saber qué es lo que dijo Rabbi Yehuda Leví? Rabbi Yehuda Leví, cuando expresa al mundo humano, lo denomina, como dijo la señora, como la última señora, ¿cómo se llama la señora que habló ahora? Araceli. Araceli. Él denomina al hombre como el hombre hablante, parlante, medaber. O sea, si tenemos que definir qué es el hombre es una criatura que habla. Esa es la definición esencial del ser humano. Y ahora, ustedes aquí dijeron dos cosas. Uno habló de la parte intelectual y otro habló de la palabra. Rabbi Yehuda Leví, cuando define al mundo humano, podría haber dicho que el hombre es una criatura pensante. Pero él eligió decir que es una criatura parlante. La pregunta es, ¿por qué eligió la palabra y no el pensamiento? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué diferencia hay entre la palabra y el pensamiento? Que el pensamiento se queda dentro de la persona, pero la palabra ya lo esboza, Ajá. O sea, cuál es el medio de interacción, de conexión que hay entre los seres humanos? ¿El pensamiento o la palabra? El diálogo, claro. Diálogo, la El palabra. diálogo. Mejor. O sea, hay personas que también pueden leer el pensamiento, pero la gran mayoría de los seres humanos no tienen esa capacidad. Eh, entonces, lo que nos hace criaturas conectadas con nuestro entorno, con la sociedad, con el mundo, es nuestra palabra. Pues por eso la viuda Levi, cuando tuvo que definir al ser humano, lo definió como el hombre Adam Amedaber, el hombre hablante, el hombre parlante. Y eso significa que cuando estamos hablando del ser humano, a pesar de que el ser humano tiene diferentes características intelectuales, emocionales, de acción y muchas otras cosas, el punto que lo identifica y lo diferencia de todo lo demás es el poder de la palabra. Y por eso la palabra es tan importante. Por eso es tan sagrada la palabra del ser humano. Y por eso cada palabra debe ser medida de lo que uno dice y de lo que uno no dice. Hasta tal punto que
si uno tendría a veces que pensar qué es mejor, hablar o quedarse callado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quedarse callado. De Dios, mejor. Los tesanos dijeron, por una palabra yo voy a pagar una moneda, pero por el silencio yo voy a pagar 2 monedas. O sea, el silencio es algo más valioso, más caro que la palabra. Pero, por supuesto, eso es lo que nos conecta y nos hace seres humanos, nos hace personas. Dios creó al mundo con la palabra. Dios creó una criatura que se llama Adam, hombre, y le dio esa capacidad de poder hablar. Capacidad que no le dio a ninguna criatura. Los animales máximo pueden emitir sonidos, que por supuesto esa es su forma de comunicarse. Pero la palabra es exclusiva del ser humano. Pero aquí viene algo muy importante. El Rabbi Levi dice que hay una quinta dimensión, que es la dimensión del pueblo de Israel. ¿Qué significa la dimensión del pueblo de Israel? Esto significa, teóricamente estamos hablando de seres humanos que hablan como todos los seres humanos, que piensan como todos los seres humanos, que actúan como todos los seres humanos. ¿En dónde está la diferencia? Entonces, aquí entramos en la diferencia de una fuerza o de un poder que provoca que la palabra cambie en su esencia. Hay 2 tipos de palabras. Hay palabras que están relacionadas con el mundo o con lo mundano o con la vida en general. Pero hay palabras que son palabras que están conectadas con el mundo de la santidad, de lo más profundo de la existencia. No es lo mismo hablar de un negocio o hablar de cosas triviales que hablar o de hacer una tefilá o de decir una brajá, una bendición, donde pronunciamos el nombre de Dios y lo coronamos como Rey del mundo. No es lo mismo la palabra de la Torá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que, pongan atención a lo que voy a decir ahora, hay palabras que son creadas por otras cosas y hay palabras que son ellas las creadoras. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros decimos una palabra de Torá o una palabra de brajá o una palabra de tefilá, de rezo, entonces esa palabra está creando, tiene energía creativa. Así como Dios cuando habló, creó al mundo, ¿sí? Y lo creó por medio de esas palabras, que son palabras que están en la Torá. Así también cuando la persona habla Torá, cuando la persona habla una brajá, una bendición alimenticia o de otro tipo, o cuando una persona hace una tefilá o reza, o dice teilim, salmos, etc. Entonces, básicamente está poniendo en funcionamiento un nivel de palabra creativa. Pero hay palabras que básicamente son consecuencias. La pregunta es si la palabra es la raíz o es la rama, la consecuencia. La mayoría de la gente cuando habla de cosas que tienen que ver con algo que sucede, con algún suceso, y eso los hace hablar. Entonces la palabra en este caso es una palabra que no tiene una fuerza o no tiene un poder tan esencial, porque es la consecuencia de otra cosa. No sé,
sucedió algo y en base a lo que sucedió yo me expreso y hablo. Entonces la palabra aquí está en un segundo nivel, en un nivel de consecuencia. Pero cuando yo digo una palabra de Torah, o una tefilá, o una brajá, entonces estoy aplicando el mundo de la palabra desde sus raíces. Y por eso tienen la posibilidad y el poder de crear. Entonces, cuando Dios crea a el primer hombre, dice el versículo en Génesis, que él sopló o insufló dentro del hombre, ¿sí? Él tomó el polvo de la tierra, creó el cuerpo del hombre y dentro de ese cuerpo introdujo el alma. Así dice la Torah. La Torah denomina al alma Ruach Haim, espíritu de vida. La Torah fue traducida al idioma arameo. El arameo básicamente era el idioma que se hablaba en Babilonia. Pero el arameo tiene fuentes históricas. Según lo que dicen nuestros sabios en el Talmud, ya desde la entrega de la Torah. Y nosotros tenemos un famoso converso que tradujo la Torah al arameo, que se llama Onkelos. No sé si escucharon hablar de él. Onkelos Hager. En todos los libros de la Torah, o en muchos libros de la Torah, que se venden en sus diferentes impresiones, figura la Torah en hebreo, y muchas veces en el costado aparece el Targum Onkelos, la traducción, la interpretación de Onkelos, y Onkelos era un converso. Y esa traducción es hasta mitzvah, es precepto de leerla toda la semana en esa traducción. Y él cuando llega a la palabra, a las palabras de la Torá, de que Dios creó al hombre y sopló o insufló en él ese hálito, ese espíritu de vida, él básicamente abandona la traducción y se transforma en intérprete. Aunque muchas veces es traductor, traduce las palabras al arameo, pero muchas veces es parshan, o sea, es intérprete. Él interpreta y explica lo que quiere decir el versículo. Y en este caso, él explica y dice, ¿qué es ese espíritu de vida que introdujo Dios en el hombre? Y él dice lo siguiente, él dice, y fue en el hombre un espíritu hablante. O sea, él traduce al alma como el poder interno del hombre de poder hablar. ¿Qué es lo que le da el alma al hombre? El poder de la palabra. Ese es el punto más importante que hay en la creación de Adam Arishon, del primer hombre. Que él pudo hablar. Entonces vemos aquí que esa es la manifestación más elevada y más poderosa del alma, de la persona, el poder hablar. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene la palabra humana? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan sagrada? ¿Por qué es tan elevada? ¿Por qué hay que cuidarla como el oro? Nuestros sabios nos enseñan que el hombre tiene 248 miembros y 365 arterias en su cuerpo.
vasos sanguíneos. Y esto tiene que ver con las 613 mitzvot de la Torah, que se dividen en dos partes. 248 preceptos harás y 365 preceptos no harás. La Torah nos da 248 mitzvot de lo que debemos hacer. Y dicen nuestros sabios, cada mitzvah básicamente tiene un órgano competente para esa mitzvah. Y por otro lado tenemos 365 arterias o vías sanguíneas que representan los 365 prohibiciones de la Torah. Hay quienes dicen que las mitzvot de la Torah son 365 que se relacionan con los 365 días del año solar. ¿No? ¿Cuántos días tiene un año solar? 365 días. Pero aquí hay que entender algo muy interesante. El hombre tiene cuerpo y alma. Cuando hablamos de miembros o de arterias, tenemos que hablar de dos niveles. Miembros físicos y miembros espirituales. Arterias físicas y arterias espirituales. Si el hombre tiene cuerpo y alma, y si el hombre tiene 248 miembros o partes en su cuerpo, entonces a la fuerza que los tiene que tener también en su dimensión espiritual. Entonces, cada parte del cuerpo tiene su parte física, visible, palpable, pero tiene un paralelo espiritual. Quieren llamarlo brazo físico, brazo espiritual, oreja física, oreja espiritual. Ojos físicos, ojos espirituales. Y así sucesivamente. Y por eso hay una interacción y una influencia entre lo que la persona hace con su cuerpo, con el alma. Porque todo lo que hacemos nosotros a nivel corporal, básicamente se conecta y tiene influencia con el mundo espiritual. La pregunta es, piensen bien, ¿cuál es el verdadero miembro? ¿El miembro físico o el miembro espiritual? ¿Cuál es el miembro real de la persona? ¿El físico o el espiritual? El espiritual. Espiritual rap. Y a fe, ejemplo. Nosotros tenemos, los seres humanos, nos vestimos, ¿cierto? La ropa es una vestimenta. Cuando yo veo a una persona, la mayoría de lo que veo en la persona es su vestimenta. Ahora, ¿ese es el verdadero ser humano? ¿O esa es su forma de revelarse, de manifestarse? La vestimenta es una forma de revelarse, de manifestarse. Así yo veo al ser humano vestido. Pero eso no es el ser humano. El ser humano es él, su cuerpo. Si yo hablo a nivel... ¿Eh? Eso quiere decir que si el miembro espiritual, dependiendo cómo esté, así se va a reflejar en el miembro físico. el miembro físico. Sí, eso tiene una gran relación. Y por eso, cuando yo, no sé, un ejemplo, cuando yo hago una mitzvah con un miembro corporal, entonces, no sé, tomemos algún precepto, no sé, que lo hago con la mano, yo qué sé, la caridad, ¿sí? Yo agarro una moneda y se la doy a un pobre. Entonces, así como el cuerpo tiene cuerpo y alma, así también la mitzvah, el precepto también tiene cuerpo y alma. La parte física de la mitzvah es la moneda, es dar la moneda física al pobre. Pero hay una dimensión, una energía espiritual que se esconde dentro de esa
de esa entrega, que es la mitzvah de la caridad, que esa no la podemos ver, pero es ella está ahí. Nosotros no podemos ver el alma, pero ella está ahí. El cuerpo es lo que vemos, el alma es lo que está escondido. ¿Quién esconde al alma? El cuerpo. El cuerpo básicamente oculta al alma. Así como la vestimenta oculta al cuerpo, así también el cuerpo oculta al alma. Y por eso, en los versículos cuando se habla del cuerpo, se habla de vestimenta. El cuerpo es la vestimenta del alma. El cuerpo es la vestimenta del alma. La piel, los huesos, todos los componentes físicos corporales, básicamente son los que embisten al mundo espiritual del alma, y de esa manera entendemos de que así como una persona cuando se pone una camisa y esa camisa se coloca en el brazo, entonces lo más importante es el brazo. Y la camisa básicamente está hecha a la medida del brazo, y no el brazo a la medida de la camisa. De la misma manera, ¿quién está hecho a medida de qué? ¿El brazo físico está hecho a medida del brazo espiritual o el brazo espiritual está hecho a la medida del brazo físico? Respuesta, sin ninguna duda. El brazo físico está hecho a medida del brazo espiritual. ¿Por qué? Porque el brazo físico es la vestimenta del brazo espiritual. Entonces, eso queda claro que funciona de esa manera. De acuerdo a esto, queda claro que la esencia del hombre es su alma y el cuerpo es la manifestación del alma. El alma es un ente abstracto, espiritual. No lo podemos ver. Pero Dios creó un sistema donde el hombre pueda manifestar esa existencia, esa energía espiritual que se llama alma, y la coloca dentro del cuerpo humano, dentro del cuerpo físico, que ahora le permite actuar. ¿Sí? Tomemos el ejemplo del ojo. El ojo es el aparato que Dios creó para que el hombre pueda manifestar el poder de la visión. ¿La visión es algo físico o es algo espiritual? ¿Qué es? Espiritual, ¿Eh? espiritual. Espiritual. Mejor, el poder de la visión. Pero, ¿cómo la persona puede poner en práctica el poder de la visión? Por medio del ojo. ¿Qué pasa con una persona que no tiene ojo o que el ojo no le funciona? No puede ver. Entonces, ¿en dónde está el defecto? ¿En el poder de la visión o en el ojo? ¿En dónde? En el ojo. O sea, para que el hombre pueda ver, para que el hombre pueda manifestar el poder de la visión, tiene que tener los instrumentos adecuados, en este caso los ojos. Por eso Pero una también los persona ojos que por eso también los ojos es la luz del alma. no, por medio de ellos el hombre puede ver, pero fíjense, una persona que es ciega, Dios no quiera, y tiene un hijo, ¿ese hijo va a ser ciego o puede ver? Puede ver. Puede ver. ¿Por qué? Teóricamente, una persona no puede darle a su hijo algo que no tiene. ¿Yo le puedo dar a mi hijo algo que no está en mí? ¿No? No. Entonces, ¿cómo puede ser que que el padre no vea y el hijo que sí vea? Entonces, el tema es de que la visión en el ciego sí existe. El problema no es la visión, el poder de la visión, que es algo que parte del alma, sino es el aparato que le permite visualizar. Es la máquina, ¿sí? Es la máquina física
que aparentemente en este caso no funciona de tal manera que el ciego pueda ver, que pueda ver. Pero el poder de la visión sí lo tiene. Entonces, él puede transmitir ese poder de visión a su hijo. Y si el aparato que es su ojo funciona bien, entonces el hijo puede ver sin ningún problema, a pesar de que el padre no puede ver. Entonces, por ese motivo, Dios le dio al pueblo de Israel 248 preceptos, harás, 365 preceptos, no harás. Y cada órgano básicamente tiene su precepto específico con el cual va a cumplir esa mitzvah, ese precepto. Cuando la persona cumple un precepto, una mitzvah, básicamente está santificando ese órgano que Dios creó en su alma, en su cuerpo. Y de esa manera se va elevando, se va perfeccionando cada vez que cumple una nueva mitzvah, un nuevo precepto. Y de esa manera va transformando a su existencia en una existencia que se santifica, que se eleva, que se desarrolla y que se va conectando cada vez más con el Creador, con Dios. Eso es cuando la persona actúa sanamente, cuando hace las cosas que debe hacer, cuando pone en funcionamiento los preceptos que Dios le dio de la manera correcta y adecuada. Pero ¿qué pasa si una persona utiliza esos miembros que Dios le dio y los daña? Los daña. Entonces, no solamente está dañando la parte física, está dañando también la parte espiritual. ¿Qué? Entonces, básicamente cuando la persona habla, entonces, la palabra, como dijimos antes, no es algo más en el ser humano. La palabra es una de las partes más esenciales de la existencia de la persona. Y nosotros sabemos que en la vida cotidiana, a nivel práctico, una persona muda es una persona que lamentablemente tiene una desconexión de su entorno, de su alrededor, de la sociedad, porque no puede comunicarse. Como una persona sorda, como una persona ciega, cada uno en su defecto físico, sin entrar ahora en temas de culpa, ¿no? Simplemente esa es una realidad. El ser mudo significa tener un defecto importante en nuestra persona que no nos permite actuar y manifestarnos y revelarnos y conectarnos. Entonces, eso es a nivel físico. ¿Qué pasaría si nosotros podríamos penetrar y conectarnos con la dimensión espiritual de la palabra, de lo que representa la energía del alma a nivel de la palabra? Y nos encontraríamos en un mundo de almas. Y de repente vemos un alma defectuosa. Y que su defecto está allí, en el órgano de la palabra. ¿Sí? Por supuesto, nosotros aquí estamos hablando de dimensiones que no conocemos, que no tenemos idea, pero simplemente tratamos de imaginar cómo se ve un alma que no puede hablar, como un cuerpo que no puede hablar. O sea, ¿quién le provoca ese defecto al alma? ¿Qué es lo que le provoca a la persona esos defectos a nivel espiritual? Los pecados. Los pecados básicamente dañan
el conocimiento, la palabra, las acciones, y eso provoca esos daños espirituales en nuestra neshama, en nuestro espíritu. Y por eso, cuando la persona utiliza su palabra y la ensucia con palabras indebidas, con mentiras, con hablando mal de la gente, mintiendo, difamando, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente está ensuciando su palabra espiritual, por medio de lo que habla físicamente, por supuesto. Y dicen nuestros sabios que cuando una persona cumple una mitzvah en este mundo, con algún miembro de su cuerpo, entonces básicamente lo que está haciendo es alimentando a su alma con una energía positiva. ¿Sí? Así como el hombre se alimenta con alimento físico para poder subsistir, así también el alma se alimenta, pero de otro tipo de alimento. El alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual del alma? Las mitzvot, la Torah. Pues cuando la persona cumple una mitzvah con un cierto miembro, básicamente lo que está haciendo es introduciendo energía alimenticia espiritual en el alma. Pero a diferencia del alimento físico que es limitado y que básicamente le permite al hombre vivir hasta que fallece, el alimento espiritual del alma es algo que va a quedar para la eternidad. Así como el alma va a ser algo eterno en el mundo venidero, así también el alimento que la persona le da a su alma. Esa es la luz divina que le da existencia a la Neshama en cada precepto que cumplimos con cada uno de nuestros miembros. Y al fin y al cabo, esa luz es la que le va a dar vida a ese miembro de la persona. Por eso Dios nos dio preceptos para cada miembro. ¿Por qué? Porque cada uno necesita su energía. Cada uno necesita su luz divina para poder persistir, para poder vivir en la eternidad. Entonces, la persona que cuida todos los preceptos es el hombre completo, porque cada miembro recibió su alimento, su luz, su energía. Pero si un hombre falla y no le da ese alimento a ese miembro espiritual, entonces aquí existe una situación defectuosa. Y eso va a faltar también a nivel espiritual en el mundo venidero, porque esa mitzvah no se cumplió, porque ese precepto falta en la persona. De esta manera entendemos por qué es tan importante tener cuidado en cumplir con la voluntad divina, porque al fin y al cabo eso es lo que nos permite tener la continuidad, tener la existencia que va más allá del mundo físico. Entonces, de acuerdo a esto, la luz divina que se crea por medio de una mitzvah es la gasolina, es el alimento que le permite a nuestra alma continuar su existencia. Y de aquí entendemos la gravedad de utilizar la palabra de manera negativa. La persona que habla mal está introduciendo energía negativa en su espíritu, en su alma. Comparativamente con el alimento, una persona que come alimento descompuesto, alimento en putrefacción, alimento venenoso, eso le va a provocar
enfermedad, le va a provocar descomposición, le va a provocar sentirse mal. De la misma manera, la persona que introduce energía negativa dentro de su cuerpo, dentro de su vida. Esas palabras que provocan daño a diferente nivel, penetran y se conectan y transmiten esa energía que daña al alma y la vuelven defectuosa. Entonces, el hablar mal no es simplemente provocar daño a una persona ajena, sino que principalmente y primeramente es provocarte daño a ti mismo, a tu alma, a tu espíritu, por medio de esa energía que se introduce dentro de ti. Y eso tiene que ver con la bendición y la maldición. La persona que maldice, básicamente está utilizando energía negativa, se está dañando a sí mismo, se está de alguna manera envenenando a sí mismo. Y la persona que utiliza la palabra positiva, básicamente está introduciendo luz, energía divina dentro de su ser, y eso básicamente le da la posibilidad de vivir bien en todos los niveles. Entonces, esto era lo que yo quise compartir con ustedes hoy respecto a la importancia de la palabra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a siempre poder decir cosas buenas y de hablar cosas buenas. Y Bezrat Hashem, cuidar de que nuestra boca siempre esté limpia y nuestra lengua. Y de esa manera vamos a ahorrarnos muchas cosas que no siempre son las más agradables. Otra vez, perdón por la tardanza, pero bueno, cosas técnicas que no dependen de mí. Bezrat Hashem, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Igual. Rabá, Rabá. Muchas gracias. Rabá. Su enseñanza.